Era lógico. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya no vamos a poder ir al templo. Pues no, porque ahí están los ritos. Pero si ahí hemos vivido. Entonces, el esfuerzo de la carta a los hebreos, que por cierto no se sabe quién escribió, parece ser que por los datos no fue Pablo. Entonces decía que el esfuerzo de la carta era explicar el nuevo pacto, pero sin rechazar el antiguo. Es decir, sacar del antiguo las bases y poner el nuevo como resultado espiritual y definitivo. Entonces tenían que probar con la palabra misma escrita de antes que todo era nuevo, en el nuevo pacto. Si era nuevo pacto, tiene que ser nuevo. Entonces, los cristianos y los judíos, que tenían demasiada radicalidad en el principio, se chocaban continuamente. Hasta se chocaban en la distribución de las comidas. Decían que están favoreciendo a los judíos y nosotros los gentiles no nos dan, etc. Bueno, en ese ambiente se sale la carta a los hebreos para decir, y en eso sí hay que poner mucha atención, porque yo creo que Hebreos es la clave, hermano, entre los dos testamentos. Como para decir, bueno, ¿en qué vamos a quedarnos? ¿Vamos a desritualizar o vamos a seguir rituales? ¿Vamos a seguir con corderos o vamos a seguir o ya no tenemos corderos? Todo eso traía cierta confusión de no haber habido una carta como esta. Claro, ahora la estamos digiriendo, ellos les costaba más porque todavía no estaba escrita. Entonces, es una pelea dilucidada en la carta a los hebreos entre el ritual religioso y el cristianismo ausente de ritual. Ya no hay ritos. Interesante entonces la carta, ¿verdad? Más interesante todavía si nosotros podemos pensar que la formación y entre paréntesis, la carta es tan exquisita, dicen los que conocen la literatura, que es un verdadero poema literario. Entonces no pudo haber sido escrita al estilo Pablo, por eso creen que no fue Pablo. Fue escrita más bien, hermano, como una persona que hubiera sido educada exquisitamente en literatura griega, alejandrina, porque es pura literatura alejandrina, era la más elevada de ese tiempo. Entonces, si eso es así, pues probablemente no fue Pablo. De todas maneras, influyó, ¿verdad? Había influencias. Otro detalle que podemos agregar es que es una pelea radical contra la ley, en favor de la gracia. O sea, todo por fe. Ahora noten una cosa, hermano, y esto es importante. Saboreelo, usted que es líder, pues usted no lo va a saborear. Usted que es líder no lo va a saborear. No lo va a poder hacer que lo saboreen a los que usted va a dirigir. Y es el hecho de que se declara en la carta a los hebreos, estoy haciendo como una introducción, que la ley no se está omitiendo, la antigua. Lo que se está haciendo es poniéndole su verdadero lugar en el nuevo pacto. De tal manera que de una vez se les dice en el correr de la carta que va a haber un nuevo pacto aún para el pueblo de Israel. De aquel tiempo era el pueblo de Israel nacional, natural. Entonces le está diciendo, mire, va a haber una nueva alianza que yo voy a hacer con ustedes. Ya no estamos hablando de los gentiles todavía. Claro, los gentiles eran nuevos, pero ellos que tenían la alianza antigua, les están explicando, mire, va a ser nuevo todo. Y ustedes van a ser perdonados por la fe, ustedes no van a tener que hacer ningún rito, ninguna ceremonia, y no se va a poder mezclar una cosa con otra. Ahora, note que está haciéndose punible la mezcla. Si no hubiera habido un Pablo que era de armas tomar, que dice, no, o gracia o ley, pero no las dos cosas, no hubiéramos tenido un evangelio nítido como el que tenemos. Porque entonces él hubiera dicho, bueno, pues hagamos las dos cosas, mientras se averigua. Entonces estaríamos en esa ambigüedad que está cierta religión,
que ni es antiguo testamentaria ni es nuevo testamentaria. Ahora, por eso Pablo escribió después la carta a los Gálatas, donde explica y dice: el que de la ley se vale, de la gracia cae de una vez. O sea que está diciendo, no hay mezcla. De ahí viene la gran pelea que hemos tenido, hermanos, y lamentablemente no se ha dilucidado del todo, aún en nosotros, de ley y gracia. El legalista está fuera del banco. Yo soy ahora más antilegalista que cualquier otro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el legalismo lleva otra vez a la mezcla de tipo universal, a aceptar cualquier credo con tal que Cristo, aunque sea de palabra, esté ahí. O sea, por ejemplo, cristianos que no son cristianos, pero dicen que son cristianos, ya los son, ¿no? Esa pelea todavía no se ha dilucidado porque tenemos todavía, aún los que blasonemos de liberales y de gracia, todavía tenemos ley metida en la sangre, cuesta sacarla, ¿no? Es como un vicio, ¿verdad? Que ya salió, pero cuesta, hay deseos y hay restos. Bueno, dicho todo esto, se lleva, hermano, a una conclusión para entrar a la carta de los Hebreos. Y la conclusión es que el único modo de agradar a Dios ahora, nuevo pacto, es obedeciendo. En cambio, antes, la manera de agradar a Dios era haciendo ritos. Según se había degradado el asunto, porque Dios no había ordenado que los ritos fueran vacíos, sino que había ordenado que los ritos tuvieran cuenta bancaria, ¿verdad? Es decir, voy a explicarlo. Si usted emite cheques y cheques sin fondos bancarios, es nada, ¿no? Entonces, si el rito no tiene fondos espiritual, pues no valía nada. No se lo cambiaba en el banco. Pero ellos se habían quedado haciendo cheques sin fondos en el antiguo pacto. Entonces lo que se está corrigiendo es que el antiguo pacto hubiera sido notablemente bueno, porque la falla fue humana, si hubiera habido realmente un trasfondo espiritual a la ceremonia. De tal manera que el que llevaba, por ejemplo, antes el cordero y hacía toda el ceremonial, pero no tenía fe, era como no hacer nada. Como el que se bautizara hoy sin convertirse, es como no hacer nada. Entonces, o sea que es lo mismo, pero como ahora se pelea menos con el rito. Pero sí todavía hay rituales. Todavía hay gente que cree que estar levantando las manos y tornando los ojos, ese ritual ya agrada a Dios. Lo agrada si hay obediencia. Si no hay obediencia, lo ofende a Dios. Porque dice Proverbios, el que aparta su oído para no oír mi palabra, mis ordenanzas, hasta su oración es abominable. O sea que ofenden a Dios más cuando se hincan que cuando por lo menos no lo hacen. Está más congruente que no lo hagan. Que lo hagan. Por eso esa gente farisaica que busca las esquinas más populosas para hacer las oraciones, es decir, cuando oraban en las esquinas, eran puros hipócritas. Era para que la mayor cantidad de gente los viera que eran piadosos. Pero de esos ejemplares todavía hay ahora, ¿verdad? Tal vez no en las esquinas, pero sí en los templos. Y lo peor es que a veces dirigiendo el templo. Así que entonces concluimos, hermanos, que el culto a Dios no es un acto ceremonial, aunque se hacen actos ceremoniales sin rito, ahora, como el bautismo, la Santa Cena, pero oiga bien esto, el culto hoy, y eso creo que es lo central de lo que vamos a ver, el culto hoy en el nuevo pacto es una vida entera. ¿Lo oyó? No es lo que usted va a hacer al templo. No es lo que va usted a hacer en las ceremonias, en las reuniones. No es lo que va usted a hacer cuando quiere expresarse delante de los hombres, sino lo que está viviendo. O sea que ya es adoración, ya es alabanza, cuando usted musita un canto en casa, que nadie está oyendo más que usted, en la cocina.
y está deseosa de obedecer. Y gloria a Dios. Ese es un culto racional, hermano. No voy a decir que no tiene necesidad de irse a congregar, a hacerlo congregacional. Claro, mejor, porque se va usted a acostar con los hermanos. Y los hermanos se van a edificar con usted, ojalá. O usted se va a edificar con los hermanos, ojalá también. Bueno, o sea que no estamos omitiendo las reuniones globales, pero que el culto es una vida. Yo creo que lo puedo acuñar. El culto a Dios es la vida misma, no el ritual que pueda haber. ¿Cómo oras tú? Hincado, parado, con las manos. Olvídese. Viva para el Señor. Y usted va a ir aprendiendo las modalidades que le van a hacer gratas a Dios y que el Señor ordenó y todo. Pero no es asunto, hermano, de cuántas veces ora y cuánto tiempo. Y mire, no. Entonces estamos haciendo un rito del culto. Como cuando nos preguntaban allá en las escuelas dominicales antes. No, en las de adultos. ¿Cuántos capítulos leyeron? A ver esta sección, si le gana a la otra y le dan la bandera. Va que no le daban la bandera nacional. Pero entonces inventaban capítulos y yo me recuerdo que los muchachos que me acompañaban, yo ni me fijaba en eso, ¿no? Ni estaba en esa cosa. Pero los muchachos que decían que estaban en el Señor y todo, inventaban que 40 capítulos, el otro, pues 30, ya como que era subasta. ¿Quién da más? Entonces, era un ritual exhibicionista, pues. Bueno, ahora ya después de criticar a medio mundo, vamos a pasar a la palabra, ¿verdad? Entonces, digamos que el capítulo 1. Entonces no hay autor conocido. Tal vez fue Pablo, tal vez no. Tal vez fue Lucas, tal vez no. Tal vez fue Apolos, tal vez no. Pero fue el Espíritu Santo. La introducción. En distintas épocas, capítulo 1:1. En distintas épocas u ocasiones, ¿verdad? Y de muchas maneras o de muchas formas, habló Dios a nuestros antecesores. Esto viene no vamos a, eso lo vemos con los pastores, las edades glaciales y todo eso que vamos a ver más adelante. Pero aquí está haciendo memoria de que todos nuestros antecesores, los que ya murieron antes que nosotros, todos ellos fueron visitados por Dios. Ponga usted una fecha infinita para atrás. Fueron visitados por Dios. Había criaturas, siempre ha habido criaturas, ese siempre es relativo, ¿verdad? Porque alguna vez estuvo solo Dios, pero digamos, pues, había ya visitas, aunque digo criaturas. Esas criaturas no discutamos de qué clase, de dónde estaban, ese es otro boleto. Esas criaturas habían sido visitadas por Dios. Ahora, ¿qué Dios? Pues seguramente Jehová o teofanías cristofánicas, o sea, probablemente el Hijo también. El Hijo en distintas formas, en distintas ocasiones. Pero como ahora se va a referir a la encarnación del Hijo, olvidemos que era el Hijo y pongamos lo que era el Padre manifestado, sea con el Hijo, pero no en carne, con distintas, por eso dice distintas formas, en distintas épocas, pero que ahora, y por profeta, dice, había omitido eso, por formas diferentes o distintas ocasiones, por profeta. Entonces Dios ha tenido enviados, sea humanos, sea angélicos, sea medio humanos, y ahí le voy a explicar eso de medio humanos, pero ha visitado a las criaturas. No cabe aquí extendernos en el asunto de ministerios proféticos, ese es otro tema interesante. Pero sí, digamos que fue, según lo que estoy leyendo, porque no estoy imaginando, están visitadas las criaturas en distintas edades, en distintas épocas, por Jehová, el Criador. No el Creador. El Creador nunca ha visitado. O mejor dicho, nunca ha dejado de estar ni nunca ha visitado, porque si está no va a visitar, ¿verdad? Porque está en todas partes. O sea, el Ayón altísimo. Él es
ser energético primigenio, de donde se dimanó todo. Pero, visitaba, siempre delega, el Ayón, visitaba por Yahvé, visitaba por Yahvé Hijo, por Yahvé Espíritu Santo, de distintas maneras. Bueno, eso ya es ni siquiera discutible, eso está reflejado en Malaquías 2, 5:2. Sí, las salidas eternas de Cristo. Ahora bien, entonces, ahora nos va a ahora, aquí está el punto. Estamos hablando de dos épocas, dos alianzas. Bueno, va a caducar la antigua y dice, ahora, acuérdense que ahí no había caducado. Ya estaba el año 70 por delante. Entonces, ahora que se va a instalar al destruir el templo, nos va a hablar exclusivamente por el Hijo, porque va a encarnar. Entonces ahora ya están las parábolas de Cristo que todavía no se habían dicho, ya están las parábolas de Cristo diciendo, así ya se habían dicho, diciendo, envió profetas y profetas y profetas, a unos mataron, a otros lincharon, a otros rechazaron, hasta que envió al profeta. Ahí está. Ya no un profeta, al profeta. Entonces ahora aparece el Señor como el profeta. O sea que ahora ya viene un profeta único porque ya es divino humano. Aquellos otros que habían llegado antes eran o ángeles, profetas ángeles, o seres que no podemos definir, porque unos eran nacidos de mujer, otros no, etc. Otros aparecen en la tierra sin padre ni madre, pero ahora aparece uno que es el profeta de Dios, nacido solo de mujer. Por eso, cuando él dice, cuando dice Cristo, de los nacidos de mujer, Juan es el más grande, está hablando del antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto el más grande es él, y él es nacido de mujer. De los nacidos de mujer, como diciendo, de los nacidos de mujer, pero humanos, solamente humanos, Juan es el más grande. Pero yo soy nacido de mujer, diría Cristo ayuda, pero no soy solo humano. Entonces ya se distingue. Entonces ahora dice, nos ha hablado por el Hijo que es heredero de todo, pero note esto, hermano, por él crió Dios. O sea, el Padre, el Ayón, dio esencia, mejor dicho, dio energía invisible a Jehová. Y Jehová le delegó también al Hijo que diera vida. Y entonces empezaron a criar. Hago énfasis en la I. O sea, hacer de lo que está hecho. Pues hacer de la energía invisible algo visible. Edades y mundos. Pero en cambio el Ayón solo dio la energía. No había más nada antes. O sea, de la nada energizó y dio energía luz. Y de la energía luz tomaron la energía y la concretizaron el Padre, el Jehová y el Hijo. Por eso dice aquí que, refiriéndose al Hijo, que crió los mundos y las edades. Bueno, ¿quién las crió al fin? Las crió el Padre, las crió el Hijo, entre los dos. Delegó el Padre para que el Hijo lo hiciera, por lo menos en la tierra, en esta que conocemos, séptimo universo. Y empieza entonces ahora a describirlo. Lo describe diciendo, es la impronta de su ser, del Padre. Impronta, la copia, el sello exacto del Padre. Por eso el Hijo pudo decir en la tierra, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Porque Él es la impronta. Eso viene, de ahí viene imprenta también. O sea que es algo que sello, que se hace, y de ahí se sacan. Entonces, el Padre, el Ayón al Padre, el Padre al Hijo, el Hijo pone el sello en nosotros, y así sucesivamente. O sea que el Hijo es el clon, la clonificación de su Padre. Es una copia viva de su Padre.
Y no solamente eso, es cibernético en su Padre. Cibernético quiere decir manejado totalmente a los robots por el Padre. Entonces, por eso fue que Cristo pudo decir, yo no digo nada que no haya dicho mi Padre. No digo más ni digo menos. Y por eso pudo decir, yo no hago más ni hago menos que lo que el Padre me dijo. La doctrina tampoco es mía, es lo que copia. Eco. El eco no puede ser más ni menos que el que habló. Muy bien. También tiene la característica, hermano, y esto sí, atesorémoslo, ¿verdad? Atesorémoslo porque son perlas de fondo, de que ningún sumo sacerdote de ningún pacto anterior se sentaba. Todo el tiempo se quedaba haciendo, inclusive en el pacto de mosaico, no había sillas en el lugar santísimo. No había silla. No silla. Porque no se iba a sentar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hijo sumo sacerdotal iba a estar siempre, como quien dice, en actividad. Pero note, ahora lo vemos sentado. O sea que ya terminó. Pero ya terminó, ¿qué? Aquí viene el punto. El sumo sacerdote del antiguo pacto entraba a hacer el sacrificio, presentar el sacrificio, perdonar al pueblo, salir a darle la bendición, pero no se sentaba, porque estaba pendiente de otra entrada. Y otra entrada, y otra salida, y otra entrada, y otra salida. Esos eran los ciclos del antiguo pacto. Pero dice, este pacto que viene el Señor a traer, este sí es el mejor, dice, porque ahora el sumo sacerdote va a hacer todo eso definitivamente y por última vez. Irreversiblemente. Que ya no habría necesidad de estar entrando. Y eso fue exactamente lo que cumplió el Señor. Ahora, iba a estar llegando al lugar santísimo y se iba a concluir el trabajo y luego iba a irse, entregar al Padre en el santuario verdadero, máximo, celeste, que no es hecho de mano de hombre, la totalidad del sacrificio, como diciendo, consumado es. Entonces consumó la expiación, pero dejó a que consumara la redención el otro. Porque el otro está consumando la redención porque tiene que arreglar el alma de las personas ya compradas, limpiarlos, ¿verdad? Y tiene que recoger el cuerpo. Entonces es como que una cocinera va a la cocina y escoge qué trastos va a usar. Está ya la expiación. Pero luego hay que lavarlos. Ahí está el trabajo del Espíritu Santo. Pero luego está que ya los sirve a la mesa con bien hasta lustrosos. Esa es la glorificación del cuerpo. No son trabajos independientes, no son lo mismo tampoco, pero lo están haciendo no el mismo, pero el Cristo aquí que está presentado en la carta a los Hebreos es un Cristo que hace la expiación. No está contemplando la participación de la tarea del Espíritu ni la glorificación del cuerpo, aunque más adelante da detalles. Bueno, vamos a ver qué otra cosa podemos sacar acá. Entonces, después de realizar la purificación de los pecados, se sentó. Note, nunca jamás a nadie se le ha dado ese privilegio después de ser sumo sacerdote, sentarse. Él es el primero. A nadie, sea ángel, sea lo que sea, se le ha dado la oportunidad de sentarse a la diestra de Dios. A nadie se le ha dado tampoco la oportunidad de que el creador le diga, mi hijo eres tú. A ningún ángel, a ningún ser humano. Mi hijo eres tú. Por eso a él se le llama Hijo del Altísimo. Y por eso es que Melquisedec no es sacerdote de ninguna orden sacerdotal de la tierra, hasta que lo nombran sacerdote del orden de Melquisedec, sino que es sacerdote del Dios Altísimo. Así se presenta. Por eso se prosternó Abraham.
Bueno, entonces concluimos que además de que se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, más poderoso que los ángeles, porque era más extraordinaria su función, más grande su título, y entonces lo constituye heredero. Pero heredero de todo. Ahora note una cosa, la humanidad entonces se desprende que se va a dividir en dos grupos. Primero, los salvos, digo yo, se van a dividir en dos grupos. Los que van a ser herederos de Dios, porque van a permanecer por Jesucristo como familia de Dios, van a ser herederos de Dios. Pero va a haber otro grupo que ya empieza a aparecer ahí, que no es heredero de Dios, porque no somos hijos, no éramos hijos. La novia, pues no, la iglesia, primicia, no es de hijos, sino que adoptados hijos. Pero a ellos se les va a nombrar coherederos de Cristo, no herederos de Dios. No tenemos ningún derecho. Entonces, por eso dice, vosotros sois herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero está hablando de dos grupos dentro de la misma familia de Dios. Entonces, ahora viene que entonces nosotros no vamos a tener ninguna herencia si no somos coherederos. ¿Ya se fijó en eso? Entonces no podemos ir, bueno, nadie puede ir por otro medio que no sea Jesucristo, pero usted note que entonces va a haber que hacerse de Cristo. Yo tengo que llevar muchos hijos a la gloria para que sean coherederos, pero no va a llevar a todos a la gloria. A nosotros los va a hacer herederos Dios aquí. ¿Queda claro? El grupo que Dios lo va a hacer heredero aquí y va a venir a heredarlo aquí. Tierra. Pero a otros los va a llevar, y esos son aquellos que ya dije, son los que dice el Hijo, yo voy a hablar con mis hermanos. Esa es la hermandad de raza, espiritual o lo que sea, pero es hermandad. Pero en cambio dice, pero yo tengo que llevar muchos hijos a la gloria. Esos son los que va a ser coherederos. A ellos los va a ser coherederos en la gloria, no en la tierra. Ahora quiero que note una cosa. La palabra, hablando jurídicamente, coheredero o heredero. Bueno, heredero de Dios, todos los que van a vencer en su rango, van a heredar a Dios. Ahora Él sabe que les va a dar. Pero oiga bien, nosotros ahora ya podemos saber qué nos va a dar a nosotros. ¿Por qué? Porque le dio todo a Cristo, ¿no? Y si Él nos nombró coherederos a nosotros, entonces ¿qué vamos a tener? Todo. ¿Ya se fijó en eso? ¿Me expliqué? Todo al Hijo. Y que el Hijo diga a quién. Pues coherederos. Ahora lo demás lo tengo yo, dice el Padre. Bueno, le voy a dar yo conforme sus obras a cada uno, pero eso es mi familia. Allá el Hijo, que haga coherederos a los otros. Y como le dio todo al Hijo, pues usted tiene todo. Y yo tengo todo. Todo. Entiéndase todo. Pero para vencedores. Porque ahí viene el cuento, ¿verdad? Todo, pero no tengo todo. Todo porque soy coheredero, pero ¿qué? ¿Reclama usted eso? ¿Lo pide? ¿Lo merece? ¿Qué? El hijo, el hermano del pródigo, tenía todo, pero no lo pedía. O sea que se pierden muchas cosas por no pedirse. Estamos contentos, está bueno. Te podrían dar 20 manzanas y estás contento con una, ¿no? Y ya te la estás comiendo. ¿Cuándo podría ser más? Pero también hay un tope. No podría ser más cuanto tú quieras, porque hay un programa. Entonces tenemos que pedir todo dentro de la herencia. ¿Sabe cómo es eso? Con cierto reglamento, porque por ejemplo hay un premio que hay en el norte que ya saben que la gente como es brava, pues son listos también. Allá es una trampa porque la dan en 20 años, digamos. Ya sacaron 6 millones. Y es así de ese tamaño son. 6 millones, pues no le dan los 6 millones. Entonces, de lo que sacaron de recaudación, yo estoy hablando de la tierra, no de los cielos, lo metieron en el banco y entonces va a ganar intereses y le van a ir pagando.
O sea que se paga el mismo premio, de lo mismo que le sacan a la gente. Pero tampoco se lo dan a la gente, por eso no se lo dan de una vez, sino que se lo van dando cada mes, hasta que se agote la cantidad. O sea que van a tener los hijos y los nietos. Pero no se lo dan junto. Así es el Señor, en la parte final, pues. No en la parte de las trampas que hacen allá, en el norte, sino en la parte final es que Él no le da a todos todo, porque entonces podría pedir todo. Pero, ay, Señor, te da lo que Él cree conveniente para ese día, para el otro día, para el otro día, aunque lo tengas ahí en el banco. A menos que tú te hagas un malversador. Pero note, hermano, ni vamos a tener todo lo que queremos o deseamos, pero sí vamos a tener todo lo que necesitemos, que no es lo mismo. Hay gente atravesada que dice, entonces yo puedo pedir tal cosa. Pues sí, pero si se sale del plan, no te lo van a dar sencillamente. Te va a hacer daño, una serie de cosas. Y esas necedades cuestan caro. Porque el Señor les dio carne a los del desierto, pero les debilitó el alma. ¿Tú cambiarías carne para decir alguna comodidad de capricho? ¿La cambiarías tú por que te degradaran el alma? Vamos a ponerlo más claro. Te diría, ¿te quieres hacer millonario? ¿Cómo no? Yo me quiero hacer millonario, Señor, y tú dices que lo das todo, yo me quiero hacer millonario. Va, te quiebro tu salud y te hago millonario. ¿Qué haría usted? Yo digo que automáticamente haría usted no. Ahora, pero pongámoslo más suave, porque la cosa es sutil, ¿no? Bueno, yo quiero esto. Muy bien, lo quieres, pero no lo vas a poder disfrutar. ¿Para qué entonces? Eso es lo que dice Eclesiastés y lo que dice la Biblia. Y lo que dijo Cristo, que no era la abundancia lo que uno tiene, lo que es la vida. Más claro no se puede hablar, hermano. Entonces, por eso se habla del engaño de las riquezas. Porque hay gente que alcanzó riqueza y rompió su vida. Alcanzó lo que quería, la meta, se puso una meta. Yo recuerdo un hombre que se puso una meta, 1 millón. Aquí en Guatemala, ¿no? Y yo lo vi al final, pues, porque yo no lo vi antes, no lo conocí, pero él me contó que él era su meta y va de calculador y la calculadora. Y ya voy llegando al millón, haciéndose pedazos, rompiéndose, hermano, viviendo solo para trabajar y desquiciada la casa y los hijos por allá, perdidos más allá, y computadora, y se metió en un negocio falso y lo perdió todo, hasta la casa. Todito se iba a matar, con nosotros que no se animó. Oiga eso, se debilitó su alma por un capricho. Yo no sé por qué caímos en esto. Yo no sé, yo creo que ya perdí la pista, ¿verdad? ¿Cómo? Herencias, por las herencias salió, ¿verdad? Pues yo sí estoy en pista. Bueno, ahora vamos a salir de las herencias. Muy bien, entonces, declara en el capítulo 1:3 de Hebreos que Cristo es la copia, dijimos ya, del Padre, y que se sentó y ya concluyó su gestión mesiánica para nosotros. La concluyó en el sentido, no que no es Mesías, para venir a tomar posesión de la herencia, pero ya concluyó el trabajo para que haya herencia mesiánica. Entonces, digamos, vendrá a la tierra, acompañado del Padre, con un nombre superior, por eso, por haberse anonadado, por haberse dado. Esta es una lección dramática, hermano, que el que no se dé, después de bajar, y que no se dé a Dios, no eterniza nada. No estoy hablando de salvación, no eterniza nada, porque lo que le niegue a Dios se va a quedar podrido. Lo que le dé a Dios se va a eternizar. Lo gastó aquí, lo invirtió, pues. Esto es su edificio allá. Definitivo, no es asunto de especularlo. O sea que lo que nosotros le damos a Dios, eso es lo único eterno que tenemos.
Lo que nos reservamos pues será para el gastito del vestido, ¿verdad? Que también se va a podrir. Zapatos que duran hasta que se acaban. Muy bien. Yo me pica la lengua por otro poquito. Tengo 7 minutos nada más, pero agotemos el capítulo 1. Pues, ¿a cuál de los ángeles Dios le ha dicho jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. En cambio, sí se lo dice cuando otra vez, oiga bien, cuando otra vez introduce a su hijo en el mundo habitado como primogénito. Oye, hermano, eso quiere decir que cuando, no se está refiriendo cuando lo introdujo en la tierra en el vientre de María, sino que cuando lo introdujo como primogénito, no como unigénito. Cuando lo introdujo como primogénito, que iban a haber más como él, quiere decir, pero que lo introdujo otra vez al mundo habitado, y no es la segunda venida. ¿Por qué otra vez? En nuestras Biblias pusieron, y otra vez dice, cuando introduce al primogénito. No, cuando introduce al primogénito, otra vez, en el mundo habitado. ¿Cuándo se fue del mundo habitado? ¿Cuándo murió? ¿Y cuándo vino otra vez al mundo habitado? Cuando resucitó. A veces es tan sutil eso, ¿verdad? Ahora, entonces lo dice, ahí le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, así, te engendré en el vientre de María para hacer la expiación, pero ahora te engendro para ser el sumo sacerdote eterno. Ahora te engendro como mi hijo primogénito, el primero de muchos. Por eso imagínense qué figurita vamos a tener nosotros. No me cabe aquí. Entonces dice, ahora ya como hijo primogénito, resucitado, glorioso, engendrado por el Padre, ahora adórenle los ángeles. Antes les servían, no lo adoraban. Ahora adórenle los ángeles. Porque por una parte habla así de los ángeles, envía a sus ángeles como a los vientos. Mire cómo dice esta versión. A los ángeles los envía como vientos invisibles, pero a los ministros como llama de fuego que se ve. ¿Seremos nosotros llama de fuego que se ve? ¿O se ve el humo nada más? De lo que fue. Dice aquí, lo voy a leer literalmente. Además, en otro pasaje dice cuando introduce el primo. No, eso ya lo vimos. Pero arriba. Yo te he engendrado hoy, y dice del hijo, pero no de los ángeles. Y seré para él un padre, y él me será como un hijo. Por una parte habla así de los ángeles. Envía él a sus ángeles como a vientos invisibles. Y a sus ministros como rayos de fuego que se ven. Son dos clases. Ministros angélicos y ministros humanos. No éramos ángeles en este caso. Éramos espíritu de donde sacó espíritus angélicos invisibles y llamas de fuego que se ven. Somos de la misma especie, pero no somos del mismo género que los ángeles. O sea que no podemos decir que fuimos ángeles, pero fuimos espíritus los ángeles y nosotros, que se convirtieron en ángeles invisibles y en ministros visibles. Ahora dice, jamás se ha oído, se habrá visto, se verá, ni de cosa que se parezca, a quien Dios Padre le diga, tu trono, aquí está, hijo, como Dios, y permanecerás para siempre. Oiga bien eso. Mi hijo eres tuyo. ¿Cómo dice? Tu trono, o Dios le dice al hijo. Entonces no tiene ningún parentesco con ángeles. Aunque parezca ángel y aparece en el Apocalipsis como ángel, el ángel de Jehová y todo eso. Pero no tiene nada que ver con ángel como criatura. Porque le dice,
tu trono al Hijo, oh Dios, con mayúscula. Y le dice, tuviste cetro de rectitud, has amado la justicia. Por eso, Dios, tu Dios, te ungió. Mire cuántos dioses está hablando. El Altísimo, el Padre lo ungió y lo sentó a su diestra, o está a la diestra del Altísimo, pero hay una impronta, hay una reflexión, una clonificación, de tal manera que en cuanto se habla del Altísimo, se habla del de los cielos y se habla del de la tierra, porque son en esencia iguales y el mismo. Muy bien, entonces dice, ¿y a quién de todos ha distinguido jamás entre sus compañeros diciéndole, yo te unjo con mayor unción? Por eso dice, mayor, fue ungido con, ¿cómo dice en la versión? Fue ungido mayor que sus compañeros, con lienzo, con óleo de alegría, más que tus compañeros, a tus compañeros, porque tú, Señor, en los comienzos cimentaste la tierra, ningún otro la hizo, está diciendo. Porque tú en el principio pusiste los cielos con tus manos pusiste los cielos. Ahora oigan esto más. Pusiste el cielo, pero se envejecerá. En cambio, tú seguirás siendo el mismo. Le está reconociendo su eternidad. Y luego dice, y mudarás los cielos, pero tú eres siempre el mismo y tus años nunca, jamás fenecerán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo eso? Jamás, dice. Mucho menos decirle, siéntate a mi derecha, para que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note, el Padre va a poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Ya vamos a finalizar el 2, exactamente cuando me está sonando el pitío aquí también a mí. Y entonces dice, ¿qué son todos estos entonces los ángeles? Son sencillamente espíritus en servicio activo, invisibles, que están a la orden de Dios para auxiliar a los que van a heredar la salvación. Qué tremendo, hermano. Capítulo 1. Entonces. Preguntemos sobre el capítulo 1. Hablemos sobre el capítulo 1. Preguntemos. Empiecen las preguntas. Preguntas sobre el capítulo 1. No se va a salir. Ni se va a adelantar tampoco. Vamos a ir por partes. Esta es una reunión de líderes y pastores que nos honran con su presencia también. Pero no preguntemos fuera del tema. Porque si no, no vamos a aprender nada. Hermano, disculpe, ¿el sacerdocio del Hijo es eterno o va a terminar cuando el Hijo se case? Pues como dice que es eterno, acuérdense que eterno hay que verlo en el concepto del contexto. Si se trata del Hijo de Dios, que es divino, tendrá que dejarse por un lado la relatividad. Pero seguramente el Señor va a ser sacerdote eterno, pero no eterno en acción para nosotros. Porque una vez que se llenó el cometido con nosotros, pues seguirá con otros cometidos. Pero seguirá siendo sacerdote del Dios Santísimo, eternamente, tratando todo lo que tiene que tratar por eternidad. Esa sería la respuesta. Ya para el hombre dejará de ser Mesías un día y será el Rey eterno de la tierra puesto por el Padre y se gobernarán los dos. Para esta era termina el mesianazgo en la coronación del Mesías. Amén. Hermano, cuando habla y dice con óleo de alegría más que a tus compañeros, ¿a qué compañeros se refiere? En un momento... Seguramente salieron muchos hijos de Dios por los universos y salieron también para la tierra y fueron fallando, fueron quebrándose y fue el único que perseveró, que quedó de pie fue el hijo, no un hijo
más que sus compañeros. Por eso dijo todos los que vinieron antes que yo, ladrones y robadores. Y el único que quedó en pie fue él. Entonces, y quedó en pie porque mire hermano, es una cosa impresionante. Porque se ve usted ve que al estudiar todo esto, cómo todas las criaturas caen, hermano. Todas, sin excepción, por una u otra causa, menos el Hijo. ¿Por qué? Porque no es criatura. Y por eso es que nosotros tenemos la seguridad de que al estar en Él, somos irreversibles y no vamos a caer, porque nos cogemos de Él, siempre que nos cojamos de Él. Pues. Entonces Él no puede caer. El Adán primero cayó porque era criatura falible. El Adán postrero, en este caso ahora, que ya está glorioso, cuando estuvo en prueba, era prueba, pudo haber caído, pero ahora ya no. Ahora ya superó la prueba, y entonces ahora es incólume, piedra de base principal en la cual nadie será conmovido. ¿Pero cuál era tu pregunta concreta? Los compañeros. Sí, porque por eso entonces estamos explicando que los compañeros fallaron. Cuando habla de compañeros, por ejemplo, en el colegio no tiene compañeros que son como quien dice de la misma clase, ¿va? Mi pregunta era si existirían como de la misma estirpe que Cristo. No. Único Él. Él es único. En ese caso es unigénito. En el caso de tener hijos a su imagen, es primogénito. Pero no en el asunto de criatura. Pues Él no es criatura, tuvo una envoltura, pero no tiene creatividad, su esencia. Hermano, ¿Sí? disculpe, quería consultar sobre Sí. Romanos 1:4, que si tiene relación con el pasaje de Hebreos ese 1:6, donde dice que, hablando de Cristo, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. En relación al verso 6, cuando dice, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, Así dicen esa versión. ¿Qué versión es? es Inclusive lo usurpado. Es decir, no va a ser heredero nada más de lo usurpado. Va a ser heredero de todo, inclusive la recuperación de lo usurpado. Hermano Otto, ¿Sí? cuando dice no son todos los espíritus ministradores a favor de los que habrán de heredar la salvación, ¿se refiere a espíritus humanos también, de justos hechos perfectos que ya pasaron a otra dimensión y que pueden regresar a perfeccionar? Está muy interesante tu pregunta porque ahí se está refiriendo específicamente, porque dice de los ángeles. Entonces está refiriendo a ángeles. Pero, por el otro lado, sabemos que también los espíritus de los humanos hechos perfectos están en una administración quizá superior a la de los ángeles. Pero es en el mismo sentido, pero no va dirigido el pasaje a los hombres o a los ángeles. Es decir, específicamente a los ángeles, pero eso no implica lo que acabo de decir. Hermano Otto, No lo dice. por aquí. ¿Dónde? Sí. Disculpe, cuando habla de los ángeles como espíritus ministradores, ¿se referirá también al mismo ángel de las iglesias cuando les escribe en Apocalipsis? Todos los ángeles, hermano, todos los ángeles de Dios son ministradores, espíritus ministradores para los que han de ser salvos. Y ministran al cuerpo para evitarles muerte física. Ministran al alma para confortar el alma, como en el Getsemaní del Señor. Y ministran al espíritu porque son acompañantes de perfección. Hermano Otto, Jesucristo como sacerdote hoy está sentado junto al Padre o al Altísimo. Me parece que al Altísimo, pero por clonificación está también a la diestra del Padre, de los cielos. Inclusive yo creo que Él va a bajar con el Padre de los cielos y Él a la diestra. El Padre de los cielos con Él a la diestra. Va a bajar, no con el Altísimo. Pero sí está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Hermano, ¿por qué hasta que el derivado Hijo cumple su misión mesiánica en la tierra, recibe adoración de ángeles? Si entiendo yo que desde el principio es Dios, o sea, Sí. la adoración de los ángeles debería ser desde el principio. Sí, cómo no. La explicación es evidente. Esto viene a probar que no por ser divino
Él tiene un programa parejo. Es divino y como divino lo adoran los ángeles. Pero luego se anonadó. Y anonadado ya no lo adoran los ángeles. Baja su nivel. Porque él dice, yo puedo pedir a mi Padre. ¿Por qué no dijo, yo puedo ordenar a los ángeles que vengan? Yo puedo pedir a mi Padre que me los mande. Pero ya se sujetó al Padre para que el Padre haga la gestión. Pero él, por ser divino, no tenía automatismo de adoración de ángeles. Los ángeles podían adorarle, podían postrarse, pero él no estaba pidiendo adoración porque estaba anonadado. Es que él no dice que él dejó todo eso para luego volverlo a recibir. Quiere decir que no hay culto de ángeles al Señor, mientras el Señor no recobra su dignidad completa. ¿Reconocieron los ángeles al Señor Jesucristo como Dios en el huerto de Getsemaní? No, claro, ellos sabían quién era, pero no hasta el punto de la esencia. Eso era por eso era servicio. Ellos estaban sirviendo a un ungido, al ungido máximo, pero no sabían que la esencia de Dios venía dentro. Ese es el secreto que se le reveló a Pablo. No, él se anonadó. Miren, hermano, él no hizo como que se anonadó. Se anonadó. O sea, se hizo nada. Bueno, y se hizo nada. El miércoles de ceniza, recuerdan los paganos, recuerdan que somos ceniza, ¿no? Pues Cristo se anonadó hasta las cenizas. Ese es el punto, ¿no? O sea, hasta el holocausto. Hermano Otto, ¿será que algún momento el hijo dejó de ser hijo y el padre dejó de ser padre del hijo? Porque en el verso 1 como que se reconoce que en ese momento le dice hijo mío. No, pues, no dejó de ser Dios nunca. Solo renunció a los atributos. Es decir, voluntariamente a ejercer el poder. Mire, es como lo que está pasando ahora, para que vean que estoy informado, ¿verdad? En Brasil, el que van a enjuiciar ahora, lo van a enjuiciar como un ciudadano, porque dejó ya los poderes, pero él es el presidente. Lo que pasa es que él renunció, o lo hicieron renunciar a esos poderes, para que no intervenga su influencia en cuanto a poder. Pero él es el presidente, hasta que lo declaren culpable. Entonces, Cristo, siendo probado aquí, iba a probar su invulnerabilidad, hasta que saliera victorioso, estaba otra vez con los poderes, mientras no tuvo los poderes, porque él renunció voluntariamente. Hermano Otto, respecto a la misma pregunta, no sé si tiene algo que ver o puede ayudar. Pues yo tenía una inquietud acerca de cuando el Señor estaba muriendo, que Él no dice, es el único versículo en donde Él no dice Padre mío. Aquel versículo que usted nos leyó, para esto he venido, Sí, ¿qué dice? Sino que dice Dios mío. Es la única vez que no le llama Padre, como que si hubiera dejado de ser hijo en ese momento y por eso lo vuelven a nombrar Ajusticiado, como murió, ¿verdad? Sí, pues, y por eso lo vuelven a nombrar en la resurrección. Creo que viene siendo como una expresión de el hijo que muere, que ya no es hijo, en realidad no es hijo, ya era hijo. Hablando humanamente. Muriendo, pues ya no era, ¿verdad? Pero como él seguía siendo, pero de todas maneras la ejemplarización es que al ejecutarlo ahí, está ejecutándose a un pecador. Entonces lo deja ahí y no se atreve a llamarle padre entonces. Hermano Otto, según el verso 6, el hijo recibe adoración. ¿El hijo? Recibe adoración. ¿O es en otra época? Vamos a ver, ¿no? El 6 dice, y otra vez al introducir a su primogénito al mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Bueno, pues eso es lo que estamos explicando, que no tenía adoración de ángeles hasta que resucitó, porque anonadado no podía ser homenajeado de esa forma. Sí, Melquisedec fue instituido según el orden del Dios Altísimo, y Jesucristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces el Hijo no es Melquisedec. Es una confluencia de clonificación. Es semejante porque Melquisedec nunca fue sumo sacerdote. Está representado ahí como el sacerdote, como que Cristo hubiera venido en Melquisedec como sacerdote, y luego, debido a su victoria, le exaltan al sumo sacerdocio. Entonces el otro no puede ser igual.
aquella semejanza, aquello era semejanza a lo que iba a ser, porque luego fue exaltado. No sé si me explico, hermano. Melquisedec, como Melquisedec, Cristofanía, no pudo ser exaltado nunca a sumo sacerdote. En Cristo se ve la exaltación de Melquisedec como sumo sacerdote. Entonces, este era semejante cuando funcionó aquí a este, pero era la misma derivación. A lo menos eso es lo que yo creo. Hermano, tengo una pregunta acá. Sí, ahí atrás. Usted nos habló al principio del culto a Dios, donde nos decía usted que es una vida entera, o es lo que uno vive, lo que realmente es que uno vive, la adoración a Dios. En el pasaje aquel cuando dice Jesús hablando de la samaritana, el Padre está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Yo pensaba en cuanto a este pasaje de Hebreos donde dice de que al Hijo los ángeles deben de adorar. Nosotros podríamos caer erróneamente, hermano, en dar una adoración solamente al Hijo, o de qué manera deberíamos de llegar abiertamente solo a adorar al Padre. Bueno, tenemos una especificación, hermanos, clarísima en la oración. Es culto adorativo al Padre por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Entonces, no sé por qué se puede tender a hacerlo diferente, puesto que esté específicamente dicho. Ahora, claro, hay gente que termina las oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para hacerse muy sabiondos y están equivocando el puente, la línea, ¿no? Hay quienes lo hacen así, en el nombre del Padre. A mí me dan ganas de decir, miren, no ha oído las explicaciones, hermano, ore bien, me dan ganas de decir. Pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Quién le ordenó eso? En el nombre de Jesucristo al Padre por el Espíritu. Que han habido otras eras, otras épocas. Eso es harina de otro costal. Además, acordémonos que las edades tienen sus obligaciones y responsabilidades y derechos limitados. Hermano, cuando nosotros, la mayor parte de veces creo, venimos y asociamos la adoración solo con la alabanza, hermano, estamos cerrando ahí. No, pero no es error. Lo que pasa es que le llamamos adoración a lo que es expresivo. Le llamamos. Pero Dios le llama adorarlo a Él en espíritu y en verdad, estar en plena comunión con Él todo el tiempo. Pero claro, eso no omite lo otro. La expresión es una facultad humana de decir lo que tenemos adentro, que no lo tienen otros seres. Hermano Otto, quiere decir que los himnos de adoración que cantamos, que si los estamos dirigiendo al Hijo, los deberíamos de eliminar de nuestro culto. Yo diría que sí, si queremos ser ortodoxos. Ahora, claro, no nos vamos a poner a medir ahí el largo del pelo y todo eso que hemos dicho, ¿no? Ni los himnos ya no vamos a poder cantar, pero estoy cantando al Señor, y ay, pero si no está bien esto, y se tendrá teología, no, ya perdemos miles. Pero sí habría que hacer un cuerpo técnico que analice. A veces estamos cantando mala teología. Si guardamos su ley, Él será nuestro rey. Eso es de los sabáticos, hermano. Doctor. ¿Por dónde está la cosa? Levante la mano el que va allá atrás. Fíjese que el verso 9 de Hebreos 1 dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mi pregunta es, ¿dónde ungieron al Señor antes de venir a la tierra? ¿En qué trono? ¿Y sus compañeros serían otros dioses en minúscula? No, dioses sí, dioses en minúscula, sí, hijos de Dios, con misiones especiales, pero no al rango de Él, que Él era único, por eso lo ungieron especial. Ahora, ¿dónde? Pues seguramente la glorificación del Altísimo ordenó al Padre que lo ungiera, pero no, la venia venía del Altísimo. Él es sacerdote, sumo sacerdote del Dios Altísimo. No, pues sí, claro, Él es la expresión máxima de todo. Hermano, sí. Hermano Otto, con relación a la adoración al Padre y la adoración al Hijo, en el caso de Salomón, yo quería interpretar así un asunto, no sé si estará bien, pero si el pueblo de Israel ofrecía algún tipo de reverencia a Salomón por ser rey, y aparte cuando llegaban al templo ofrecían un tipo de referencia diferente a Jehová, su Dios, ¿no habrá ahí una diferencia? Un tipo de adoración al rey y otro tipo de adoración al Dios. No, están tipificando épocas distintas.
De todas maneras, Salomón tipifica al Cristo ya glorioso. Él merece adoración y todo, y homenaje. Pero no a David, no era igual. No era igual. Sí, distintos rangos de adoración. Pero estamos hablando que no confundamos pactos. Ahora la adoración actual, mientras el Hijo es colocado en el trono aquí en la tierra, que va a ser una adoración general. Acuérdense que ya los espíritus hechos perfectos, capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, están adorando al Padre y al Hijo, porque ya está resucitado. Estamos hablando de la época cuando Cristo vino y que estaba anonadado. Allá no lo adoraban de esa forma. Como el Espíritu Santo ahora no lo podemos estar adorando, porque se distrae la atención del Padre, que es el centro de la adoración, al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo que está haciendo es culto adorativo al Padre. Sí. Sí, hermano, en el capítulo 12 verso 12 del capítulo 2 de Hebreos dice que en medio de la congregación te alabaré o cantaré himnos. Él es el director de la alabanza, pues. Hablando Cristo. Espiritualmente. Sí. ¿A quién se referirá Cristo ahí en esa ocasión? Bueno, te alabaré al Padre, hermano. Sí, al Padre. Está haciendo la adoración, encabezando la nuestra al Padre. Por eso insisto que Él no está haciendo que la adoración sea para Él, sino que Él la lleva al Padre. Exacto. Es exactamente David, que le dan agua conseguida con riesgo de vida y la derrama en vez de tomársela. No es para mí, es para el de arriba. Entonces ahí está, la ofrece. Mire, hermano, estamos siendo ortodoxos en eso por didáctica. Claro que no vamos a decir que se comete pecado. Si Dios dice, Espíritu Santo, ay, ya cometí pecado. O el Hijo, ay. No, es didáctica para hacerlo mejor. Hermano Otto dice, en el verso 7 dice, hace a sus ángeles espíritus. Pero en la llamada de las Américas dice eventos. ¿Qué relación hay entre los ángeles? ¿Eventos? Sí. ¿O vientos? Vientos, perdón. Bueno. ¿Qué relación hay entre los explicado. ángeles hechos como vientos? Es lo mismo que acabo de decir. Invisibilidad, el viento no se mira. Pero eventos especiales ya es otra cosa. Ya no es un ángel, ¿verdad? Es un humano. ¿Quiénes son los herederos de Dios y los coherederos con Cristo? Los herederos de Dios son la familia del Padre. Y los coherederos de Cristo, los hijos del Hijo. Amén. Vamos a ver. Hermano, quisiera hacerle una pregunta. Fíjese que en el verso número 13 dice, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Ajá. Pensando estaba hasta dónde el Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y cómo podríamos entender cuando Esteban está siendo apedreado y dice él, yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios puesto en pie delante del trono del Padre? Por eso. Como que hay una misión todavía. Yo diría que mientras no llegue la coronación del Hijo, ahora está a la diestra en el cielo, a la diestra del Altísimo. Si queremos verlo en proyección crónica. Podemos decir que Esteban lo vio a la diestra del Padre de los cielos, sentado ahí. No está sentado en dos lugares, ahora tiene omnipresencia. Bueno, de pie quiere decir que se paró para recibir un homenaje máximo para los. Esa es porque va a dar la corona de los mártires. Parece que es otra corona que no vamos a tener todos, ojalá, ¿verdad? Ojalá que. Porque si quiere esa corona, pues allá va de mártir, ¿eh? Si el Hijo era cibernético del Padre, ¿por qué tuvo que entregar su voluntad? Porque la cibernética se gana. Es decir, vino para hacerse cibernético. Y cuando se hizo cibernético, el premio. Es decir, no venía cibernético, no venía como robot de Dios, venía con su voluntad. Como nosotros, con nuestra voluntad, hasta que le entregamos. Pero al entregarla la vamos rindiendo poco a poco. Entonces igual, en el lado de Cristo. Aquí hay una aportación, hermano, para confirmar lo que usted decía con respecto a la gracia y la ley. En los Estados Unidos, muchos son los miembros y las iglesias pentecostés
que han regresado a muchas iglesias legalistas. Les gusta el palo. Les gusta que los aporreen, ¿verdad? Son gente inmadura y que no ha entendido el plan de Dios a cabalidad, que le gusta que le peguen. Amén, dice. Porque generalmente creen que le están dando a otro, no a ellos. Dale, sí, hermano. Ya, y ellos son los primeros. Bueno, quiere decir que hay gente, hermano, que le gusta, como los niños, que los aporreen. No que les gusta, pues porque es necesario. Pero acuérdense que hay ley para los niños. Me refiero a espirituales. Pero no la puede haber para el adulto. Entonces, depende de la altura espiritual que tú tengas para que tengas libertad de gracia. Pero si no tienes mucho crecimiento, entonces tienes en gracia, pero con ley. Te voy a decir cómo. Gálatas 4. Aunque eres heredero, pero como eres niño, no puedes usarla. Tienes tutor. Entonces, el tutor te priva de las cosas que tú puedes usar, pero que no las puedes usar porque todavía eres niño. Entonces, el niño espiritual se priva de cosas por no entenderlas que son de él. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Entonces, quiere decir que el legalismo es aplicar a una persona que sabe que está en libertad la ley obsoleta, o sea, la que ya pasó de tiempo. Pero aplicarle esa ley al niño es viable, no es legalismo, porque hay que instruirlo, instructor de niños. Ahora, eso es con los niños espirituales porque recién nacidos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños que siempre son niños? A esos hay que aplicarles machete, ¿no? O sea, no es ofensivo para un adulto, hermano, maduro realmente, decirle que se lave la cara. Pero no para un niño hay que lavársela, no digo decirle, lavársela, echarle jabón hasta entre los ojos. Pero no lo va a hacer con el adulto. Entonces, el legalismo es coger el jabón y hacerle restregárselo en la cara al adulto, que es libre. Solo el espiritual está libre de la ley. Eso sepámoslo de una vez. Pero no se puede hacer preceptores que impongan la ley dentro de un pueblo que está ganando libertad. No, la libertad se gana. Porque dice, conoceréis la verdad, y la verdad, la palabra desarrollada, os hará libres. Ya estaba libre en Cristo, pero no estaba libre su alma. Es bien claro eso. Pero no se asuste nadie que se estén dando órdenes específicas para retrasados. No digo mentales, retrasados espirituales. O para niños. ¿Cómo va usted a criticar a un pastor que les tenga una iglesia naciente, que le está dando todavía confitillos y helados a los niños? Son niños. Eso no está en legalismo. El legalismo sería que tuviera ya adultos como niños y echándole la ley. Eso y nunca van a dejar de haber niños. Pero los niños que están por edad, pero no los niños que están por haraganería, ¿no? La ley uno se va a regir en su conciencia por los niños, a causa de los niños, limitarse de los niños, pero no de los necios adultos enanos. Esos le van a limitar a uno todo. Entonces uno tiene que romper con ellos. Y pues, si no entienden, pues que entiendan. Ahora a un niño no. A un niño lo vas a explicar por qué estás multiplicando matemáticas. No entiende. Pero ya al adulto se lo explicas y ahora sí dice, sí, pero yo no creo en él. Pues entonces no. Entonces se está tratando de que distingamos lo que es legalismo a educación legítima de la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es la que se tiene, es cierto, tampoco vamos a ver la del Sinaí para acá, pero me refiero que como la del Sinaí es la letra de la esencia de la ley del Espíritu, entonces la ley del Espíritu es la que hay que implantar. Pero se va a implantar mediante el nuevo pacto. La nueva alianza dice, yo voy a escribir, dice Dios, en tu razonamiento y en tu corazón,
mis leyes. Para que no te enseñe el hermano. ¿Ya oyeron eso? ¿Quiere que lo lea? Si lo dice, en Hebreos. Nuevo pacto. Que no hemos llegado ahí, pero como ya me leí todo Hebreos, ¿verdad? ¿Dónde está eso? El nuevo pacto. 8 es. Va, miren cómo dice. Vamos a ver cómo dice aquí, Hebreos 8:11. Miren pues cómo dice aquí en esta versión. 8:11. ¿El 10 no es? No. 10. 10. 8:10. 8:10, sí. Voy a leerlo aquí parafraseado como lo tengo acá. La alianza que 10, que yo estableceré con la casa de Israel espiritual, cuando lleguen esos días, dice el Señor, será así. Yo voy a darles mis leyes. Miren, no dice nuevas leyes, mis leyes, pero ahora las voy a escribir en su razón y en sus corazones. Entonces dice, porque todos me conocerán en el 11. Pero hay uno donde dice, ya no enseñará a su compañero. ¿Dónde está? El 11. Un hombre no tendrá que instruir a su conciudadano, ni el otro a su hermano, diciéndole, reconoce al Señor, imponiéndole bien, sino que ya el otro ya lo va a tener en su corazón. Entonces, si usted tiene algo en su corazón, no se lo van a imponer. Solo se lo van a recordar o se lo van a decir, eso que estás sintiendo es lo que dice el Señor en tal parte. Pero si no lo tienes en el corazón, ¿quién te lo puede imponer? Dígame quién. Yo no quiero ser pastor, no querría ser jamás un pastor que porque le impone las leyes a la gente está ahí, hermano. Tiene que ser que las tiene ya en el corazón. Y se los está despertando, Y note que son las mismas leyes, pero traspasadas al plano espiritual. Estas tienen que ser reveladas. Reveladas por el Espíritu para que estén ahí y grabadas. Pero no necesariamente ejecutadas. La ejecución depende de la voluntad de la persona. ¿Cuál será en la eternidad el oficio del Hijo? Muchos oficios, pero siempre dentro del sacerdocio. Pero no. ¿Podría explicarme más, hermano, sobre los géneros y especies cuando se refirió a ángeles y humanos? Sí, no se puede decir, nadie diga que somos de la misma clase que los ángeles o que éramos ángeles. Lo que está escrito es que habiendo espíritus, el Señor a unos los hizo ángeles y a otros los hizo humanos. Les puso cuerpo a unos y a otros no. O le puso cuerpo angélico a unos y cuerpo humano a otros. Bien. ¿Dónde va? Sí. ¿Será que con respecto de la adoración habrá algún tipo de adoración diferente entre el que es ministro y novia sin darse cuenta? Ya que la novia, según Cantares, alaba al esposo. Y puede ser que el ministro adore al Señor como el hermano mayor. Sí, debe haber rangos, cualidades, momentos diferentes. De ninguna manera vamos a pasar, si no somos novia, todos los momentos de la novia con el novio. Son íntimos. Pero tampoco podemos decir que tenemos diferente adoración, pues el mismo objetivo, adoraremos en espíritu y en verdad. Pero puede ser que el ministro, como es instructor a la novia de cómo adorar, sea él un ejecutor en un rango de conocimiento, en mejor disposición. Pero no podemos decir que tendrá una adoración diferente. Para mí que es la misma adoración, solo que en distintos rangos. No adora lo mismo un niño que un adulto también, ¿verdad? Pero es la misma adoración. Hermano Otto, una pregunta. Usted habló sobre que habían unos ministros medio humanos. Mi pregunta es, ¿podría ser esos medio humanos a la manera de Elías? ¿Podría ser él un medio humano Mira, a la manera de Pablo? Vamos a tocar ese punto después. Los profetas. Pero cuando dije medio humanos es que hay seres híbridos. Hay giverings, hay ángeles, hay seres humanos que son muy diferentes.
Elías era semejante a los hombres. Bueno, ya por ahí va la... Pero ya ese sería otro tema. Hermano Otto, ¿podría explicar algo más sobre la cibernética? No es un tema, pero es constituirnos voluntariamente en robots de Dios. Lo que nos impide todavía ser robots plenos en la carne. Pero cuando vengamos nosotros gloriosos a consumar la obra de los sufrimientos que faltan al cuerpo místico de Cristo, entonces vamos a venir cibernéticos. Vamos a venir inmortales, invulnerables, como Cristos resucitados. Entonces seremos cibernéticos. Hermano, disculpe, siempre en el verso 9 del capítulo 1, donde dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, o sea, está diciendo como que a consecuencia de, no sé si parece como que es hasta aquí en la tierra donde ungen al Señor con óleo de gozo más que a sus compañeros, como que está hablando más a nivel de la función ministerial. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el Señor es de 3 unciones. Entonces, habría que ver de cuál de las 3 unciones. Hay una unción en el cielo, en los cielos, en el cielo y en la tierra. Como David. Entonces, posiblemente esa unción que estamos hablando se la ganó el Señor aquí para ser diferente a sus compañeros. Y creo que ese es el sentido de la pregunta. Hermano Otto, el pueblo de Israel necesitó de ley hasta del Sinaí en adelante. Antes, ¿qué llevaba el pueblo y dónde termina la ley para nosotros? Muy, muy buena la pregunta. Miren, hermano, tenemos que ser muy profundos en la palabra si queremos nosotros dar razón de la fe que tenemos. No estoy hablando de salvación. A nadie lo salva la doctrina. Pero sí lo puede confundir la mala doctrina. Entonces la pregunta, mi hermano, viene a colación una discusión que había en un restaurante entre unos hermanos y un mesero. Aquí están presentes los testigos. Ese mesero resultó que yo que estábamos platicando de las cosas de Dios, que es lo único que platicamos. No te platicamos de Maradona ni de todo eso. Estábamos platicando de lo mismo, ¿verdad? Pero el mesero pasaba, repartiendo sus copitas por otro lado, no por ahí con nosotros. Pero yo me lo clashé bien. Bueno, entonces, en eso se acercó, ya no aguantó, ¿verdad? Y nos hizo la pregunta. Ahora no hay diezmo. Y me puso a mí, me enojaba porque estábamos en otra cosa, ¿no? Y él llegó abusivamente. En primer lugar, no era con él la plática, ¿no? Y llegó abusivamente diciendo que no hay diezmo ahora. Entonces le digo yo, ¿por qué empiezas por la plata? Empecemos por el espíritu. Bueno, y fue una discusión que yo me salí porque los otros hermanos se quedaron discutiendo ahí. Y otro por ahí. Yo me enojé, pero él hizo una insinuación. Son astutos, son tremendos. Entonces, si nosotros queremos dar fe, o razón de la fe, la insinuación que hizo fue, cuando yo le dije, mira, el diezmo se daba antes de la ley. Se descontroló un poco. Sí, me dijo, pero era otra época, no la de hoy, me dijo. Bueno, sí, si era allá y fue en la ley y tiene que ser ahora después, fue mi alcance. En eso me salí porque ya estaba yo, no tenía respuesta. Eso es. No, me salí. Viene el punto entonces. Lástima que no me lo alumbraron ahí adentro y que ya no quería discutir. Yo no soy para discutir ahora. Afuera me dio el Señor algo que lo hubiera aplanado al hombre pero me lo dio después. Lo que el Señor me insinuó fue lo siguiente, para contar la cuenta de mi hermano. Si decimos que hay que dar diezmo hoy porque lo dio Abraham a Melquisedec antes de la ley, y que era y si en la ley se dio el diezmo de otro tipo legal, y como ya se suprimió la ley esa, pues no tendríamos que dar diezmo. Pero ni tampoco podemos invocar que porque lo daban antes, porque también antes se daban corderos, entonces tendríamos que pasar todo lo que había antes para acá,
Entonces no es por esa razón. La razón única que hay es una razón para, voy redondeando, hermano, pero voy a llegar a la pregunta, que la única cita del Nuevo Testamento que hay de que se debe dar diezmo hoy. Y esa me la revelaron a mí hace 10 años, digamos, audiblemente. Yo me oponía a eso porque venía de una escuela de no diezmo, solo ofrendas. Entonces el Espíritu de Dios habló a mi oído en esa vez y me dio la cita. Y siempre me ando equivocando en la cita, a veces en Hebreos. Hebreos 8, pues, vamos a ver, 7, 8. Entonces, dice, ahora bien, está fuera de discusión que lo que es más bendice a lo que es menos. Y aquí los que cobran el diezmo, hablando de la ley, son hombres que mueren. Y este personaje quería coger esto, como que dice que los hombres cogían el diezmo, pero ahora ya no lo deben coger. Ese era el argumento de él. Pero no, aquí está hablando, los diezmos los cogían los hombres mortales. Entonces está hablando de la ley del Sinaí. Y aquí, ahora está hablando de Abraham, que no era judío. Aquí los que cobran el diezmo, bueno, ya dijimos, son hombres, pero allá Melquisedec con Abraham, allí fue uno de quien se declara que vive, que no es a hombres que le vamos a dar el diezmo. Oiga eso. Además, por así decir, en la persona de Abraham, también Leví, el que ahora cubre el diezmo, el que ahora cubre el diezmo lo pagó, pues estaba ya presente en su padre, cuando a este lo encontró Melquisedec. Bueno, oiga esto. Está diciendo, en esencia, a todos, sea antes de la ley, sea en la ley o después de la ley, en Abraham, la familia de Dios, diezma al que no muere. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? Eso es, no creo que el mesero lo hubiera entendido, pero usted sí lo va a entender. Sí, porque el otro estaba en necedad. Pero óigame bien, entonces, mi hermano, el hermano que preguntó, la ley del Sinaí quedó vigente del Sinaí hasta que Cristo aparece y la va a abolir. La abolió cuando se destruyó el templo. Se abolió todo. Ya no tenía, lo que le daba vitalidad a todo eso era el templo. Destruyó el templo, se acabó. Ya no hay, nueva era plena, vigente. Pero, entonces, antes del Sinaí, había ley para Abraham. Había ley, digo, no solo para Abraham, había ley para Adán, solo que era una ley oral. Había ley, había que cumplirla, diezmaba. Vino Abraham, que todavía no era Abraham. Entonces, el Abraham sirio y el Abraham hebreo, Abraham ya es circuncidado, ambos, aunque es el mismo personaje, diezmaron. Evidente. Ahora bien, pero ahora nosotros, yo no leo que haya diezmo, que no sé qué, que ya no hay diezmo en el Nuevo Testamento. Un momentito. Cristo, que era lo que representaba a Melquisedec, el que no muere, se quedó perennemente por todo el tiempo. Mi interrogación sería si iremos a diezmar en el cielo. Yo creo que no, pero vamos a decir, mientras esté vigente y vivo el sacerdote al que diezmó Abraham y Abraham, estamos involucrados todos. No sé si quedó claro. Que si yo le digo eso al mesero, a lo mejor, porque yo le dije, bueno, usted está andando a guardar el decálogo y vendiendo guaro, le dije. Repartiendo guaro. No vendo, me dijo, pero lo reparte. Acaba de pasar con su. Ahí sí se quedó. No sé qué les contestó a él, no sé qué les dijo, que hacían adobes, porque eran esclavos, no sé qué. No.
esclavo que se quedara esclavo. Tú eres esclavo de repartir licor. No sé. Entonces, si me agarró a mí en adulterio, sigo en adúltero. ¿Eh? Si el Señor me cogió robando, sigo robando. No, pero eso ya se llama ser cuadrado. Muy bien, entonces, hermano, yo creo que contesté la pregunta. Hermano Otto, la última pregunta. ¿Podría decirse que el Señor pondrá el Sinaí o puso el Sinaí en el corazón de nosotros al escribir sus leyes en nuestro corazón? No digamos que puso el Sinaí, porque sabe, el Sinaí, si fuera esclarecido por el Espíritu, y allá era escrito sobre, diríamos que sí, porque la explicación del Sinaí es la ley del Espíritu. O sea que el Hijo no vino a contradecir al Padre, ni a oponerse al Padre, porque si hubiera venido a oponerse al Padre, entonces, qué cosa rara hubiera sido, hermano. Que el Hijo venga a decir, no, mi Padre dijo una cosa, pero yo digo otra. No, Él vino a explicar lo que el Padre había dicho para la adaptación al nuevo pacto, porque lo que allá se dijo en la letra era mucho más severo que en la ley del Espíritu. Porque allá la ley, porque hay gente que cuando dice ya no tenemos la ley, viva la flor. No, porque la ley del Espíritu castiga las intenciones y la ley solo castigaba los hechos. Estamos más amarrados. Por eso ahora el verdadero culto es desamarrarse y darse a Dios sin nada. Mire, hermano, ya no es asunto de que de ofrendas y diezmos. El que entiende eso sabe cómo camina, pero que cogerse de la ofrenda para no dar diezmos y de los diezmos para no dar ofrenda, eso ya es un subterfugio. Pero que el Señor puso claro que la ley del Espíritu es más severa. No dice cuánto más castigo sufrirá el que no cumple esta. Bueno, ¿hay otra? Es la última. Cuando se sienta el Señor a la diestra del Padre, ¿esto cuándo sucederá? Cuando se siente. Sí, y cuando ponga a sus enemigos por esclavos. Al final de toda la era mesiánica. Entonces ya será la era eterna. La era del Padre, más bien. Y los nuevos ciclos. Quiere decir que ahí será cuando coronen, lo dice Daniel 9, 24. Cuando coronen al Santo de los Santos, ahí se acabó la era mesiánica. Hay una pregunta. Hermano, en Jesús anterior usted ha dicho que el Dios Altísimo, el Lion, era esencia, era un ser energético. Lo sigo diciendo. Sí, hermano, pero en este estudio usted ha dicho que el Señor está sentado a la diestra del Dios Altísimo. Entonces no entendiste la explicación, yo la di. La explicación fue que Él es inmanente en todos lados ahora. Se le puede ver a la diestra del Altísimo o a la diestra del Padre. El Padre es el clon del Altísimo. Pero que Él va a venir a la tierra, a la diestra del Padre. Y cuando lo vio Esteban, si quieres tú, si eso te hace feliz, puedes pensar que es al lado del Altísimo. Si a mí me hace feliz lo otro, digo que en los cielos. De todas maneras están mirando una realidad presentado como el ejecutor del Dios del cielo, de los cielos. Quiere decir que el brazo de Jehová es el Hijo, por eso al lado derecho, a la diestra. Bueno, pero esa es otra cosa. Ahora noten ustedes, el Hijo va a venir con el Padre, pero no va a pelear él. Por eso estamos insistiendo. Voy a ponerte a todos tus enemigos, Hijo, bajo tus pies. Pero es el Padre, porque el novio no va a pelear ni la novia. Muy bien. A la esencia nadie le vio jamás, pero se le atribuyen actitudes humanizadas, pero no porque las tengan literalmente, como cuando dice, bajo tus plumas, tampoco tiene plumas. En cambio, el Padre sí tiene actitudes de sentarse y pararse. Por eso, lo que vio Esteban, lo más probable, y eso lo dije hace un rato,
que lo más probable es que vio al Dios de los cielos con el Hijo a la diestra, no al Dios del cielo, porque al Dios del cielo no se le ve. Bueno, ¿alguna otra cosa, espiguita que se haya quedado tirada por ahí? No se vaya con la cosquilla, que aquí es donde les quitamos las cosquillas a los hermanos. No voy a preguntar allá enfrente, como dice, que allá solo le van a hablar de camas coreanas. ¿Qué? Ah, yo pensé que había preguntas. Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Doctor, sí. Un día venía yo para la iglesia un domingo en la mañana, pero venía pensando, yo doy mi diezmo, pero con respeto. Que conste. Pero yo pensé que ahora te habías arrepentido. Bueno, pero con respecto a la ofrenda. Y yo me puse a pensar que a veces estando en el privilegio, pues yo no tenía oportunidad de dar ofrenda. Pero para conformarme tal vez yo mismo, pensé, yo hoy doy mi diezmo, entonces la ofrenda me despreocupa. Pero en ese momento algo adentro me dijo muy fuerte, el diezmo es lo mío, pero de lo tuyo que das. Exacto. La mejor descripción no se puede dar. Qué belleza. Porque el diezmo es absolutamente, no es nuestro. La ofrenda la podemos nosotros dar o no dar, porque es de lo que da lo que propuso Dios en tu corazón, o lo que propusiste tú a Dios en tu corazón. Aquí ya no hay norma, pero ya no se le puede agregar, hermano. El diezmo es de Dios y las ofrendas son tuyas. Tuyas pues para que las des, no para que te quedes. Ahora, quiero dar una ligera explicación al respecto. ¿Hay otra pregunta? Permitidme que esa experiencia, hermanito. En cuanto a que nosotros demos diezmo, ministros, den diezmo o no den diezmo, yo creo que se debe cumplir con el árbol que ya oyeron ahí, que el Leví, que lo recibía, daba. ¿Ok? Lo que se ha explicado, y que tal vez eso sea tergiversado, es que si el pastor o el cabeza está manejando los diezmos, pues dar diezmo es pasarse un dinero de una bolsa al otro, de un bolsillo al otro. Porque él lo está manejando. Entonces lo da. Entonces ahora luego lo maneja. Lo vuelve a tomar. Entonces, es asunto de administración o técnico, que será el asunto. Pero el principio está dado que hay que dar. Hay que darlo, que quede claro eso. Yo una vez tuve necesidad de dinero. Entonces yo dije, yo le voy a ir a prestar al pastor porque ya le he dado bastante en diezmo, que decir, lo que va a hacer es prestarle. Menos mal que no llegaste. Y entonces, pero después con el tiempo comprendí, bueno, entonces ¿a quién le estoy dando el diezmo? ¿Al pastor o al Señor? Y aquí lo confirma el Señor, ¿verdad? Que ahora se le da al que vive para siempre. Al que vive para siempre. Por eso tú no puedes, ¿cómo se llama? Enjuiciar a un pastor o ministro porque está usando mal el diezmo, a menos que le pruebes, ¿verdad? Pero ya eso es extra. Pero no le puedes hacer eso porque él está administrando los diezmos del Señor. Entonces, allá él con el Señor. Ya el que dio ya no tiene nada que ver, porque se lo dio al que vive. Ahora, ¿qué hizo el que no, el medio muerto con el que vive? Eso ya es otra cosa. ¿Cómo? Diría yo que sí. Sí. Por eso es asunto administrativo. Pero no es asunto de derogar un principio. Es decir, el ministro no debe dar diezmo. ¿Me entendió? El ministro está en la misma posición que la oveja. Pero, dado que él es el que maneja, cuando es ministro que maneja, cabeza, entonces hay algunas formas administrativas de que sería inoperante. Pero eso no quiere decir que no se vaya a dar el diezmo. Yo estoy hablando de una manera de manejar, no una manera de no dar o dar. Muy bien, vamos a cerrar aquí. No se nos vayan a mover. Hay algunas